Positiva. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a hablar hoy sobre lo que es el tema de displasia del desarrollo de la cadera. Este es un tema muy importante porque es una patología que tiene una frecuencia considerable y que sobre todo es una de las principales causas de discapacidad prevenibles, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta algunos conceptos para poder prevenir o limitar el impacto de la discapacidad que puede desarrollar un adulto joven a raíz de una displasia del desarrollo de la cadera no detectada oportunamente. Entonces, vamos a desarrollar a lo largo del tema la definición, la epidemiología, un poco de lo que es la fisiopatología, los factores de riesgo, cómo es el examen clínico, algunas pruebas complementarias y finalmente el enfoque y manejo terapéutico y el enfoque de rehabilitación. Siguiente. La siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Empezaremos entonces hablando un poco de lo que viene a ser la definición de lo que es displasia del desarrollo de la cadera. Este término de displasia del desarrollo de la cadera hace referencia pues a un amplio espectro de alteraciones patológicas que van a englobar desde la luxación, la subluxación y el término per se de displasia de la cadera, ¿no? Y estas pueden aparecer desde el nacimiento hasta el desarrollo de la marcha, o sea, durante todo el proceso de maduración de esta articulación. La cadera debe reunir normalidad en cuanto a su relación anatómica de la cabeza femoral y la congruencia con el acetábulo, ¿no? Que debe estar correctamente conformado, junto con las estructuras de las partes blandas que se van a encargar de darle estabilidad dinámica a esta articulación que está en formación. Los componentes, entonces, de esta articulación coxofemoral van a ser los que vamos a poder observar en la imagen, que es el rodete acetabular, la cápsula articular, la cabeza del fémur, la cavidad cotiloidea o acetábulo, el cuello del fémur y la parte de lo que es los ligamentos que forman lo que es el sostén o fijación, como por ejemplo el ligamento redondo, ¿no? Siguiente diapositiva. La cuarta diapositiva, por favor. La cuarta, la cuarta. Bueno, entonces este término de displasia del desarrollo de la cadera puede clasificarse en dos alternativas, las displasias llamadas teratológicas y la displasia típica, ¿no? Las displasias teratológicas son una forma grave de displasia del desarrollo de la cadera que llegan a conformar en sí una luxación de la misma, perdiendo la congruencia entre el acetábulo y la cabeza femoral, y se produce sobre todo en la fase embrionaria, ¿no? Esto hace que al ser más severa es irreductible y vamos a ver que dentro de las características que van a diferenciar la displasia teratológica de la típica, es que en esta, al ser de aparición temprana durante el periodo embrionario, los signos clínicos y radiológicos en el momento del nacimiento van a ser más evidentes, más notorios, ya se va a manifestar cambios adaptativos de la pelvis y de la cabeza femoral. Es raro, representa solo el 2% de los casos y la mayoría de las veces viene asociada a algún otro síndrome congénito como, por ejemplo, la mielomeningocele, el síndrome de Larsen, la artrogriposis, ¿no? Y en el caso de las displasias típicas, representan mm, más del 80% de los casos, ¿no? Es la forma más frecuente de presentación y suele ser de desarrollo en el periodo perinatal. No suelen asociarse a síndromes congénitos y más bien en este caso lo que tienen frecuentemente asociado son algunos factores de riesgo, sobre todo alteraciones a nivel del continente y contenido, que es una de los factores más frecuentes que vamos a encontrar que están relacionados al desarrollo de esta displasia de cadera, ¿no? Entonces vamos a ver que a su vez,
cuando vamos a ver las manifestaciones radiológicas y las manifestaciones clínicas, suelen ser más sutiles, no hay tantos cambios adaptativos y a veces incluso las radiografías al inicio pueden, cuando recién nacen, pueden salir normales, ¿no? Y puede dividirse en tres subgrupos la displasia típica. Lo que viene a ser la cadera luxada, lo que viene a ser la cadera luxable y la cadera subluxable. Siguiente diapositiva. Hablando entonces de lo que viene a ser la displasia típica, puede tener estas tres dimensiones que mencionamos, ¿no? La cadera luxada, la luxable y la subluxable. La cadera luxada es cuando la cabeza femoral se encuentra completamente desplazada del acetábulo, es decir, que se ha perdido totalmente la congruencia en la articulación y no hay ya punto de conexión. La cadera está por fuera del acetábulo, como podemos observar en la imagen, en la tercera imagen, ¿no? Donde ya se ha perdido la congruencia total entre el acetábulo y la cabeza femoral. Hablamos de una cadera luxable cuando la cabeza sí está en el acetábulo, pero puede ser fácilmente desplazada con una maniobra que provoque deslizamiento de la cabeza femoral, ¿no? Y pudiendo posteriormente, a través de otro movimiento, volver a reducirse. Esta cadera luxable es la forma más frecuente de displasia. Y luego tenemos la cadera subluxable, en donde la cabeza femoral se encuentra dentro del acetábulo y con una maniobra podemos provocar que se desplace significativamente, aunque sin lograr sacarla por completo, ¿no? Entonces ahí en la imagen de abajo podemos ver cómo está la cápsula articular, la cabeza femoral y en azulito lo que viene a representar el acetábulo. Y vemos cómo en una cadera normal va a haber una congruencia total entre la cabeza femoral que va a estar, digamos, cubierta por el acetábulo, ¿no? En la segunda imagen del costado vamos a ver una displasia en donde vamos a ver una cadera luxable, en la siguiente una subluxación y finalmente en la última imagen, pues cuando hay una pérdida total de la congruencia entre la cabeza femoral y el acetábulo, ya una luxación propiamente de la cadera, ¿no? Siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poco del tema de la epidemiología. Vamos a ver que, como mencionaba, tiene una incidencia importante, oscila mundialmente de 2 a 3 casos por cada 1.000 recién nacidos vivos, ¿no? Y en las naciones desarrolladas, pues la frecuencia es un poco menor que en aquellos países en vías de desarrollo, en donde puede llegar a alcanzar incluso de 4 a 14 por cada 1.000 recién nacidos vivos. En cuanto al tema de la prevalencia, representa el 1 a 1.5% de los casos de los recién nacidos vivos. Y esta incidencia de displasia va a mostrar grandes variaciones de acuerdo a algunos factores ambientales, como el tema de la raza y la geografía, lo que da relevancia entonces de que también influyen ciertos factores genéticos y factores étnicos también en el desarrollo de esta condición, ¿no? Es decir, por ejemplo, es más frecuente el desarrollo de displasia de cadera en poblaciones americanas y menor en africanos y asiáticos, ¿no? Entonces ahí vemos el componente étnico. En cuanto a la distribución por género, el 80% de los casos, los más afectados son las mujeres y se presenta una relación mujeres-hombres de aproximadamente 6 a 1. El 20% de los pacientes que pueden desarrollar displasia del desarrollo de la cadera van a tener una presentación bilateral y los casos unilaterales pues son los más frecuentes y dentro de estos el 60% de los casos suele ser unilateral izquierdo y solamente el 20% unilateral derecho. Esto tiene una explicación, ¿no? Y esto pues va a tener relación con la posición que tiene el feto en el útero, ¿no? Porque lo frecuente, la posición más común del feto en el útero es occipito izquierda anterior. Por lo tanto, entonces la cadera izquierda es la que va a estar en aducción forzada contra el sacro de la madre, haciendo entonces que sea sometida a mayor presión y que pues por este motivo pueda tener un retraso en el desarrollo
del proceso de maduración de esta caderita que está siendo sometida a esta aducción forzada. Y eso hace que, pues, la mayoría de los casos, la luxación sea del lado izquierdo. En términos generales, el 1 al 2% de los recién nacidos tienen sus caderas subluxadas o luxadas al momento de nacer, pero de estas, el 60% se vuelven estables a la semana y hasta el 88% se vuelve estable hacia los 2 meses de edad. Y esto tiene también una explicación, ya que vamos a ver más adelante en cuanto a lo que vienen a ser los factores asociados al desarrollo de displasia de cadera, que uno de los componentes esenciales es lo que viene a ser la hiperlaxitud de los ligamentos, que permite por inmadurez, por un incremento de la relaxina que los hace más laxos, permite pues este movimiento o este desplazamiento de la cabeza del fémur fuera del acetábulo. Y mucho tiene que ver esto con la influencia hormonal, ¿no? Durante el embarazo. Es por eso que cuando ya se nace, ¿no? Y desaparece esta influencia hormonal y va mejorando el tema de esta hiperlaxitud ligamentaria, pues la cadera puede estabilizarse y no ser ya tan fácilmente luxable, ¿no? Llegando, como dice ahí, hasta incluso un 88% de los casos resolverse espontáneamente alrededor de los 2 meses de edad. Ahora, la mayoría de las inestabilidades de la articulación de la cadera en el periodo neonatal se van a resolver espontáneamente en las primeras semanas de vida. Solamente el 1.2% van a requerir seguimiento o precisar tratamiento, ¿no? Siguiente diapositiva. Hablando un poco entonces de la fisiopatología, vamos a ver que la displasia del desarrollo de la cadera surge porque hay una pérdida en la armonía o en la congruencia entre lo que es la epífisis femoral proximal y el techo cotiloideo. Y esta se da porque va a surgir una serie de alteraciones que van a ocurrir de manera secuencial, comenzando como punto de partida, como ya les mencionaba, por la laxitud de la cápsula articular, que va a generar que se permita una migración y ascenso de la cabeza femoral hacia proximal. Luego se va a producir que, producto del empuje o el arrastre de esta cabeza femoral que asciende, se produzca una eversión del labrum con una elongación del ligamento redondo, que era el que se encargaba de mantener en su posición a la cabeza. Entonces, este va a ser traccionado hacia superior y por lo tanto va a haber una elongación de este ligamento redondo. Y además va a haber una ocupación de la cavidad cotiloidea por estructuras extracapsulares, lo que se conoce como la grasa pulvinar. Al salir la cabeza femoral de la cavidad cotiloidea hacia adelante, permite el ingreso de esta grasa pulvinar y estas estructuras extracapsulares que van a rellenar este espacio y muchas veces, dependiendo de la evolución, pues puede convertirse en uno de los factores por los cuales la cadera queda luxada e irreductible, ¿no? Porque al migrar y ocupar el espacio cotiloideo, estas estructuras extracapsulares, como la grasa pulvinar, ya no permite el retorno de la cabeza. Entonces, vamos a darnos cuenta que el punto de fallo inicial de esta displasia del desarrollo justamente reside en la laxitud de esta cápsula articular, la cual no va a lograr ser capaz de contener la cabeza femoral dentro de la cavidad cotiloidea. Sin tener espacio para regresar a su posición dentro de la cavidad articular debido a esta ocupación de estas estructuras extracapsulares, ¿no? Entonces vamos a ver que la posición de la cabeza femoral fuera del cótilo se va a estructurar y va a generar algunos cambios en las estructuras adyacentes. Por ejemplo, el psoas ilíaco va a generar que se impida la reposición de la cabeza femoral en su cavidad, generando una deformidad en reloj de arena, y aparecen además alteraciones en la morfología ósea del cótilo y la cabeza femoral, la cual no llega a desarrollarse completamente. Entonces va a haber una hipoplasia también de esa cabeza femoral. Durante las últimas 4 semanas de gestación, la cadera se vuelve especialmente vulnerable a las fuerzas mecánicas porque la cabeza del feto está encajando, queda menos espacio para que se mueva libremente y por lo tanto
se ve sometido a fuerzas mecánicas como la aducción, que va a generar que la cabeza femoral se aleje de la porción central del acetábulo, dando como resultado este contacto excéntrico entre la cabeza femoral y el acetábulo, que se empiece a desarrollar o que se empiece a retrasar la maduración de esta articulación coxofemoral, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, si vamos viendo un poquito el orden cronológico, ¿no? De esta fisiopatología que hemos explicado, vamos a ver que primero empieza el tema de la insuficiencia de la cápsula articular para poder contener la cabeza debido a esta hiperlaxitud ligamentaria, con lo cual va a haber una elongación de esta cápsula articular. Y a raíz de eso vamos a ver que el acetábulo, como no está recibiendo adecuadamente la presión de la cabeza sobre el acetábulo, no está entonces formándose adecuadamente y se va a formar como un falso acetábulo, debido a que la cadera va a estar articulada donde no debería, un acetábulo plano, ¿no? Y esto va a dar lugar a que haya una inversión del labrum glenoideo y posteriormente hipertrofia y alargamiento del ligamento redondo, un acetábulo plano incapaz de contener a la cabeza femoral de manera congruente, una disminución del tamaño de la cabeza femoral y un aumento del ángulo de anteversión femoral y también un aumento del ángulo cérvico-diaficiario, lo cual va a generar una pequeña desviación en valgo de la cadera, ¿no? Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar, ¿no? En la gráfica lo que veníamos hablando sobre estos procesos fisiopatológicos que van a ocurrir secuencialmente, ¿no? En la figura A podemos observar una cadera normal en donde vemos cómo la cápsula articular se encarga de alguna manera de sellar la congruencia entre el acetábulo y la cabeza femoral, permitiendo mantenerla en su posición en contacto congruente con este acetábulo que se está formando. Y en la siguiente imagen B vamos a ver una cadera inestable, ¿no? Que es subluxable, en donde vamos a ver que si observamos esa cápsula articular, esa cápsula está engrosada, hipertrófica, digamos, hiperlaxa, ¿no? Insuficiente de poder contener la cabeza adecuadamente y esta empieza a desplazarse y a migrar hacia arriba, ¿no? Vemos que hay también una elongación de abajo, si observamos hacia abajo, una elongación del ligamento redondo menor que también se va a ver estirado o elongado debido a la migración proximal de esta cabeza femoral que no está suficientemente contenida, ¿no? En la siguiente imagen vamos a poder observar que la cabeza femoral puede ya desplazarse fácilmente fuera del acetábulo, generando una inversión del rodete y un alargamiento considerable de lo que es el ligamento redondo. Y en la última imagen vamos a observar que ya no solamente hay una inversión y elongación del ligamento, sino que vamos a ver cómo esta cavidad que normalmente debería estar ocupada por la cabeza femoral, empieza a ser invadida por tejido fibrograso del acetábulo o este tejido pulvinar y empiezan a formarse adherencias capsulares que van a impedir el retorno de la cabeza femoral hacia su posición correcta, generando una luxación completa de la cadera, ¿no? Siguiente diapositiva. Si hablamos un poco de los factores de riesgo para el desarrollo de esta displasia, vamos a ver que hay 3 factores de riesgo mayor o factores de riesgo fundamentales, ¿no? Van a haber muchos factores de riesgo y pueden clasificarse de diferente forma, pero hay 3 que son factores de riesgo mayor, que son el sexo, que es el sexo femenino, la presentación podálica y antecedente familiar de displasia del desarrollo de la cadera. Se dice que ante la presencia de al menos 2 de estos factores, se recomienda la realización de una ecografía de caderas para descarte de displasia del desarrollo de cadera, aunque el examen clínico haya sido no patológico, ¿no? Porque hay un fuerte
hay una fuerte asociación por la presencia de al menos 2 de estos factores de riesgo. El sexo femenino, debido a que, como les mencioné, existe una influencia hormonal, porque el punto de partida o el punto gatillo para el desarrollo de esta displasia de cadera es la hiperlaxitud de la cápsula articular, y esta se ve favorecida por la producción de una hormona que se llama relaxina, ¿no? Está relacionada con lo que es la sensibilidad a los estrógenos producidos por el feto femenino y al aumento de la relaxina, que van a provocar entonces un aumento de la laxitud de los ligamentos. Entonces, el feto femenino tiene una mayor cantidad de receptores estrogénicos y por lo tanto es más sensible a este estímulo hormonal que se produce durante la gestación, y por ello es que es más frecuente en el sexo femenino. La presentación podálica, que presenta mayor riesgo si se asocia a extensión de rodillas, o sea, la posición de nalgas puras, y en el tema de antecedentes familiares, porque el riesgo aumenta de acuerdo a la cantidad de familiares o a la relación directa del familiar que ha presentado el antecedente de displasia del desarrollo de la cadera, ¿no? Por ejemplo, si hemos tenido un hermano con displasia del desarrollo de la cadera, hay un incremento en el riesgo de que otro hermano pueda desarrollarlo en un 6%, ¿no? O sea, el riesgo aumenta 6% en otro hijo. Si además está afectado uno de los padres, mamá o papá, ha tenido antecedente de displasia del desarrollo de la cadera, pues el riesgo incrementa en un 12%. Incluso si es que uno de los hermanos y uno de los padres presenta antecedente de displasia del desarrollo de la cadera, el riesgo de que el siguiente hijo pueda desarrollar displasia del desarrollo de la cadera puede subir hasta un 36%, ¿no? Entonces, ante la presencia de 2 de estos 3 factores de riesgo fundamental, se necesita sí o sí hacer una ecografía de caderas para poder hacer un descarte oportuno y temprano, ¿no? Siguiente diapositiva. Vamos a ver aquí que, como mencionábamos, en el caso de displasia de cadera, hay algunos factores de riesgo que pueden estar asociados también. Hay algunas otras condiciones, perdón, hay algunas otras condiciones que se pueden asociar o que nos pueden llevar a nosotros a sospechar que el paciente pueda tener displasia del desarrollo de la cadera. No teratológica, ojo, estos son algunas condiciones que se pueden asociar a una displasia típica, ¿ya? Porque en el caso de la teratológica hablábamos ya de malformaciones como el tema de la mielomeningocelia, artrogriposis, pero hay otras situaciones que pueden presentarse y que se pueden asociar a una displasia típica, que se basa fundamentalmente en el tema de una alteración entre la capacidad del útero de contener al feto, ¿no? Entonces, vamos a ver que ahí, qué condiciones se asocian, por ejemplo, el hecho de la presencia de tortícolis, metatarso aducto o que haya antecedente de oligohidramnios, porque cuando hay tortícolis, hay metatarso aducto, nos habla de que ha habido una posición inadecuada del feto que está generando estas desviaciones posturales al nacimiento, ¿no? Entonces nos habla de que ha habido un feto que ha estado sometido a presión por un tema de una alteración en el continente, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay otros factores de riesgo menores, no como los otros 3 que son factores principales, pero hay factores de riesgo menores que hay que tener en cuenta también, ¿no? Por esta alteración entre continente y contenido que les hablaba. Por ejemplo, macrosomía fetal. Obviamente, si es que el feto ha sido muy grande, quiere decir que ha estado sometido a presión o a tensión también en ese útero, ¿no? Gestación múltiple, porque lo mismo sucede, si hay más fetos, entonces han tenido menos espacio también. Madre primípara, porque ese útero tiene menos capacidad elástica que en una multigesta. Presencia de miomas uterinos, porque estos pueden generar disminución también del espacio por compresión, una alteración directa en lo que es la estructura del útero, como un útero bicorne, y también la presencia de oligohidramnios, porque al disminuir la capacidad del líquido amniótico, también entonces disminuye el espacio que tiene el feto para poder desarrollarse. Y vamos a ver también que puede asociarse, como les mencionaba ahí, a tortícolis muscular congénita, asimetría facial, plagiocefalia, pietalovalgo, metatarso varo. Siguiente diapositiva.
Siguiente diapositiva, muy bien. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, también podemos usar término de factores de riesgo predisponentes y factores de riesgo desencadenantes. Cuando hablamos de factores de riesgo predisponentes, se refiere a todo lo que son factores genéticos, al sexo, a la laxitud ligamentaria familiar, la raza, la edad gestacional, ¿no? Son aquellos factores que predisponen al desarrollo de esta patología por ejemplo, en el caso genético, que hemos dicho que la herencia es el factor más significativo porque puede llegar a incrementar 3 a 4 veces la probabilidad de desarrollar displasia de desarrollo de la cadera. El sexo, porque ya hemos hablado que el sexo femenino es 3 a 4 veces más propenso de desarrollar displasia en comparación con el varón, ¿no? Y la laxitud ligamentaria familiar, cuando hay antecedente de hiperlaxitud ligamentaria familiar, porque esto predispone y facilita el desarrollo, porque la laxitud de la cápsula articular es pues el punto gatillo en el cual se empieza a desencadenar la inestabilidad de la cadera. La raza, ya hemos hablado que es más frecuente en raza blanca y que es infrecuente en raza negra y amarilla. La edad gestacional, por ejemplo, en prematuros es raro que se presente displasia porque obviamente el prematuro tiene bajo peso al nacer y no ha habido esta alteración continente-contenido porque no ha estado sometido a presión, ¿no? Sino que ha tenido más espacio. Quizás porque tiene una mínima restricción uterina, es que entonces el prematuro tiene menos riesgo de desarrollo de displasia, a comparación de lo que hablábamos de macrosomía fetal, ¿no? Que sí tiene más predisposición. Luego de los factores predisponentes, siguiente diapositiva, están los factores desencadenantes. Los factores desencadenantes van a ser factores mecánicos, factores hormonales. Vamos a ver que dentro de los factores mecánicos está, por ejemplo, la primiparidad. O sea, cuando son primigestas, como mencioné, ese útero es menos elástico y por lo tanto, pues, digamos que no tiene la capacidad de elongarse tanto como en una multigesta. Presentación podálica, que hablábamos que es un factor fundamental, la macrosomía, el embarazo múltiple, la presencia de oligohidramnios, la forma de la pelvis femenina, ¿no? Cuando hay estrechez pélvica o antecedentes, por ejemplo, durante el parto de cesárea por dilatación estacionaria, ya nos habla de que probablemente pueda haber habido una estrechez pélvica y eso pues ya es un factor de riesgo para el desarrollo de displasia, ¿no? Entonces, vamos a ver también la presencia de anomalías uterinas, como hablábamos, el tema del útero bicorne, ¿no? Y también vamos a ver que el hecho de que el recién nacido sea sometido a extensión brusca de caderas también puede favorecer que se desencadene la displasia del desarrollo de la cadera, ¿no? Es por eso que ahí vemos en la imagen número 2, esto ya no es tan frecuente, pero anteriormente sí era un factor cultural que influía mucho en el desarrollo de la displasia de cadera, que era esta costumbre de envolver a los bebitos así como tamalito. Esa creencia era para que el bebito pueda dormir tranquilo, no se sobresalte, no se asuste. Y eso obviamente es porque el recién nacido tiene pues presente lo que es el reflejo del moro, ¿no? Y ante cualquier movimiento brusco pues presenta este movimiento, esta exacerbación del movimiento por el moro presente. Entonces, ante esto pues tenían la creencia de que envolverlo de esa manera pues permitía que el niño descanse más tranquilo, ¿no? Pero al hacer esta envoltura rígida del neonato por costumbres locales, se mantenía la pelvis en una extensión rígida que generaba una aducción contra presión también de la cadera, impidiendo que se desarrolle adecuadamente, ¿no? Dentro de los factores hormonales estaba, pues, como mencionábamos, el exceso de estrógenos maternos que producía, pues, el incremento de la relaxina que va a desencadenar la relajación de la cápsula articular, predisponiendo a la aparición de la displasia. También el hecho de que la progesterona materna induce en el útero la producción de la relaxina, lo cual también disminuye la resistencia de los ligamentos a la tracción que sufren dentro de la articulación de la cadera. Y bueno, además hay que tener en cuenta como dato importante que la posición de nalgas en el tercer trimestre es el mayor factor de riesgo individual, ¿no? Y aumenta
si es que estamos en una posición de nalgas francas, ¿no? Porque ahí vemos, por ejemplo, en la imagen, la primera posición, nalgas completas, en la segunda, nalgas incompletas, y la tercera es una posición en nalgas francas, ¿no? Que es justamente esta tercera posición la que incrementa el riesgo en el recién nacido de desarrollar la displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, el principal factor de riesgo individual, ¿no? De desarrollo es la posición de nalgas en extensión completa o nalgas francas en el tercer trimestre. Siguiente diapositiva. Bueno, cuando vamos a hacer la evaluación o el examen clínico, hay que tener en cuenta que una adecuada exploración va a ser esencial, porque esto nos va a permitir hacer un diagnóstico precoz, ya que un retraso en el tratamiento conlleva una evolución clínica más torpe y que se requiera, pues, una intervención más agresiva, ¿no? Y que no sea tan exitosa como cuando se hace una intervención precoz. Es fundamental para esto una buena anamnesis, porque una buena anamnesis nos va a permitir identificar los factores de riesgo, nos va a permitir también hacer una evaluación adecuada de la presencia de otros signos que nos indiquen que pueda haber una posibilidad de una displasia teratológica, ¿no? Hay que evaluar signos neurológicos, hay que evaluar signos que puedan acompañar o que nos puedan dar una idea de que ha habido una alteración continente-contenido, como la tortícolis, manifestaciones cutáneas que nos hablen de problemas congénitos que nos puedan hacer pensar en una displasia teratológica, como los disrafismos espinales, ¿no? Presencia de hoyuelos, parches venosos. Hay que examinar los pies también en busca del tema de metatarso aducto, pensando en problema de continente contenido. Y finalmente, después de hacer una buena exploración, de una buena anamnesis y ir buscando también factores de riesgo y hacer evaluación de otros signos acompañantes, pasaremos a hacer lo que son las maniobras de exploración y los signos clínicos específicos para ya poder, de acuerdo a la edad, ver la sensibilidad y especificidad que nos aportan estos signos, ¿no? Siguiente diapositiva. Vamos a ver que antes de los 3 meses de edad, en el recién nacido, vamos a poder encontrar algunos signos de inestabilidad de esa articulación de la cadera. Y ahí es donde vamos a ver que tienen mayor sensibilidad lo que son las maniobras de Barloff y las maniobras de Ortolani, ¿no? A partir de los 2 a 4 meses, estos signos de inestabilidad ya dejan de apreciarse, pasando a observar más algunos signos indirectos, como por ejemplo la rigidez o la pérdida de rango articular en la cadera por contractura de la musculatura aductora, y también algunos otros signos, como por ejemplo la prueba de Clicit. Y entonces nos damos cuenta que Barloff y Ortolani son muy sensibles, específicos antes de los 3 primeros meses y después ya van perdiendo un poco eh, esta sensibilidad y especificidad que requieren, ¿no? Entonces, la maniobra de Barloff, que es una maniobra ya conocida, nos va a indicar que la cadera está reducida, pero sí es fácilmente luxable, ¿no? Entonces, la maniobra se realiza con la cadera en flexión de 90 grados, vamos a traccionar longitudinalmente hacia atrás con una ligera aducción de la cadera, llevándola hacia adentro, y vamos a tratar de hacer que se unan las rodillas, y entonces al unir las rodillas se puede percibir el deslizamiento de la cabeza femoral fuera del acetábulo, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es ver si es que esta cadera que está en su posición correcta es inestable y puede luxarse. Siguiente diapositiva, vamos a ver la maniobra de Ortolani, que es una prueba más bien que se utiliza para detectar si es que hay luxación de la cadera. Se realiza en el neonato también en decúbito supino, relajado, se flexionan las caderas y las rodillas y se une una de las rodillas. Luego vamos a ver que vamos a poner los pulgares hacia la cara interna de la rodilla y vamos a poner el dedo medio hacia la posición de la articulación a nivel del trocánter mayor, ¿no? Entonces, vamos a realizar una abducción donde la cabeza del fémur luxada va a deslizarse y va a ingresar nuevamente en el acetábulo, y eso va a permitir que al ingresar esta cadera que estaba luxada se pueda percibir un chasquido audible o palpable, un clac fuerte, y vamos a notar además el realce del muslo que se alarga, ¿no?
Siguiente diapositiva. Como hemos dicho, después de los 3 meses, ya estas maniobras de Barlov y Ortolani no nos aportan tanta información y más bien lo que vamos a poder visualizar con facilidad es la limitación en la flexión y abducción de la cadera, habiendo una asimetría dentro de la exploración que se debe pues a que haya contractura de toda la musculatura aductora de la cadera, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, si se observa una flexoabducción bilateral, normalmente debe ser mayor de 60 grados, ¿no? O sea, cuando yo voy a abrir ambas piernitas, casi llegan a chocar las rodillas con la camilla. Si es que yo veo que al aperturar ambas caderas esta abducción es menor a 60 grados, puedo pensar en una displasia bilateral. O si veo asimetría, como por ejemplo en la imagen, ¿no? Vemos que una de las piernitas llega a 80 grados, casi llega en paralelo con la camilla, mientras que la otra piernita llega solamente a 40 grados. Entonces ya nos habla de que hay una asimetría en la abducción de ambas caderas, haciéndonos pensar en una displasia unilateral, ¿no? Siguiente diapositiva. Vamos a ver que podemos observar también lo que es la asimetría de pliegues, que se puede ver a nivel inguinal, glúteo y popliteo, que es un signo indirecto, no necesariamente una asimetría de pliegues es específico de displasia del desarrollo de la cadera, pero cuando se presenta debemos de tener en cuenta descartar esta patología, ¿no? Luego vamos a ver el signo de Galesi, que el signo de Galesi es un signo tardío ya, y que se va a dar porque hay un acortamiento de una de las extremidades, se manifiesta porque hay una distancia, una diferencia, ¿no? En la altura en la que se encuentran las rodillas cuando se juntan los pies del niño que está echado en decúbito supino, flexionando las caderas y las rodillas. Entonces podemos observar ahí entre ambos miembros inferiores que una rodilla sobresale en comparación con la otra y esto es porque justamente la rodilla que está por debajo, como la cabeza femoral está subluxada, da una apariencia de un acortamiento de ese miembro, ¿no? Es lo que se conoce como el signo de Galesi. Siguiente diapositiva. Al caminar, cuando ya el niño deambula, vamos a ver que empiezan a aparecer también otros signos, como una claudicación a la marcha. La marcha, vamos a ver que es entre el Endenburg, debido a la insuficiencia del glúteo medio en la cadera luxada, que se produce pues por la caída de la hemipelvis contralateral a la de apoyo, ¿no? Es típica también en cuando hay una displasia del desarrollo de la cadera bilateral, la marcha en pato, con una hiperlordosis compensatoria a nivel lumbar, ¿no? Además, también vamos a ver que va a existir limitación a la abducción, podemos encontrar signo de Galesi, ¿no? Como consecuencia de la discrepancia relativa de la longitud de miembros inferiores. Ahí vemos que están haciendo una evaluación de la longitud de ambos miembros inferiores para poder ver si es que hay una discrepancia por acortamiento del miembro, ¿no? Siguiente diapositiva. Dentro de las pruebas complementarias vamos a tener que el gol estándar para la evaluación antes de los 4 meses de edad es la ecografía, ¿no? Se dice que hasta el cuarto a sexto mes puede tener utilidad el uso de la ecografía. Y a partir del sexto mes, el estudio que vamos a optar es el estudio radiológico, ¿no? Ya una ecografía a partir del sexto mes ya no tiene tanta sensibilidad para poder darnos un panorama claro de lo que viene a ser una displasia del desarrollo de la cadera. En el caso de otros exámenes auxiliares como la tomografía computarizada, pues esta no es útil para el diagnóstico, pero podría servirnos para un seguimiento postquirúrgico y pues la resonancia magnética no suele ser necesaria ni para seguimiento ni para tampoco diagnóstico de esta patología, ¿no? Siguiente diapositiva. Si vemos un fluxograma diagnóstico, vamos a ver, la evaluación de la cadera va a depender de la presencia de factores de riesgo y del examen físico que realicemos. Si nosotros vemos que hay factores de riesgo, pero el examen clínico es normal,
vamos a recomendar que se haga una ecografía entre la segunda y la tercera semana de vida, porque ya vimos que los factores de riesgo, sobre todo si habían 2 de los 3 principales, nos da una alta sospecha, ¿no? Entonces, aunque el examen físico sea normal, si hay presencia de factores de riesgo, debemos hacer un descarte con una ecografía. Ahora, si nosotros estamos ante el panorama con o sin factores de riesgo, pero ya tenemos un examen físico anormal, entonces tiene que hacerse sí o sí la ecografía lo antes posible, ¿no? Y si es que estamos ante el escenario de que no hay factores de riesgo y el examen físico es normal, entonces aquí hay una discrepancia porque algunos mencionan que sin factores de riesgo y con examen físico normal no es necesario hacer ningún examen auxiliar, se le puede dar en todo caso seguimiento, ¿no? En los controles de niño sano, pero algunos mencionan que debería de haber un screening, que sería importante, un tamizaje o un screening para poder prevenir el tema del diagnóstico oportuno de la displasia del desarrollo de la cadera, justamente porque el diagnóstico tardío de la misma va a llevar a una secuela discapacitante, ¿no? Va a llevar a que esta cadera pues tenga una complicación de una artrosis temprana y que un paciente entre los 45 y 50 años esté requiriendo una artroplastía de cadera, ¿no? O sea, un reemplazo articular total. Por lo tanto, algunos sugieren que cuando no hay factores de riesgo y el examen clínico es normal, debería de hacerse un screening con una radiografía alrededor de los 3 meses de vida. Bueno, entonces, siguiente diapositiva. Hablando del tema del uso de la ecografía de la cadera es una prueba que es barata, efectiva, que es no invasiva y además que es inocua, no irradiante, ¿no? Y nos permite diagnosticar cualquier displasia de cadera de manera precoz. En algunos países incluso se les realiza a todos los recién nacidos como parte del tamizaje de la población, ¿no? Es la prueba de imagen de elección en lactantes por debajo de los 4 meses para poder hacer el despistaje precoz y debe realizarse en casos de que haya antecedentes familiares, antecedente de posición de nalgas o algunos otros factores asociados como tortícolis, metatarso varo o cuando la exploración clínica ha sido patológica, ¿no? En el caso de una exploración normal, pero que haya factores de riesgo asociado, debe realizarse a partir de las 4 semanas de vida y no se recomienda antes de esta edad si es que no hay ninguna certeza, o sea, si es que la exploración clínica ha salido normal, no debería de hacerse inmediatamente porque podría darnos falsos positivos, ¿no? Recordemos que cuando nacen en las 4 primeras semanas, el 80% de las caderas suele estabilizarse, ¿no? Y resolverse espontáneamente el tema de las displasias. Entonces, si el examen clínico es normal y hay factores de riesgo asociados, debo de hacerle a partir de la 4ª semana de vida el desarrollo de la ecografía, ¿no? No se recomienda antes porque la hiperlaxitud fisiológica es fisiológica y esto puede dar una alta tasa de falsos positivos. Siguiente diapositiva. En la ecografía lo que vamos a valorar es los ángulos medidos a partir de la línea basal del ilíaco en un plano coronal. Y ahí vamos a tener 2 ángulos que van a jugar un significado importante, ¿no? El ángulo alfa, que vamos a ver que está formado por la línea de referencia y la tangente al techo óseo del acetábulo. El ángulo alfa lo que mide es la cantidad de la cabeza ósea que está coberturada, el ángulo beta, que mide la cobertura cartilaginosa del acetábulo y que se mide entre la línea de referencia y la tangente al labrum cartilaginoso. Lo normal es que el ángulo alfa debe ser mayor de 60 grados y que el ángulo beta debe ser menor de 55 grados. Siguiente diapositiva, vamos a observar lo que es la clasificación de Graf, que de acuerdo a los grados medidos en la ecografía nos va a dar una orientación sobre, a grosso modo, más o menos, el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cadera tipo 1 según la clasificación de Graf, quiere decir que el ángulo alfa es mayor de 60, el ángulo beta es menor de 55, por lo tanto es una cadera normal y no requiere mayor intervención. Tenemos una cadera tipo 2
la clasificación de Graf, cuando el ángulo alfa está entre 43 a 60 grados, el beta está entre 55 a 77 y vamos a ver que hay un retraso en la osificación de la cabeza y por lo tanto esto hace que se requiera una observación y seguimiento. Dentro de la cadera tipo 3 es cuando ya el ángulo alfa es menor de 43 grados, el ángulo beta mayor de 77 y por lo tanto nos habla de una cabeza lateralizada y aquí ya requiere un tratamiento con un arnés de Pauli, ¿no? Dentro de lo que es la cadera tipo 4 es porque el ángulo alfa es no medible, el ángulo beta es no medible y esto se debe a que ya la cadera está completamente luxada y ahí hay que valorar si es que vamos a seguir un tratamiento conservador a través del uso del arnés o dependiendo de la edad, si es que ya se requiere hacer una reducción cerrada o una reducción abierta, ¿no? Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva que nos habla acerca de lo que es la radiografía, que es el otro examen auxiliar que nos va a ayudar a poder descartar la presencia de displasia del desarrollo de la cadera. Cuando el niño ya alcanza la edad de los 4 meses, ¿no? La ecografía deja de ser tan sensible y empieza a aparecer la importancia del uso de la radiografía. Es el método que más información diagnóstica nos va a aportar. Se solicita una radiografía en incidencia anteroposterior, ¿no? En posición neutra con abducción y rotación interna de cadera, donde vamos a prestar atención a los cuadrantes que vamos a ver ahí, a la línea de Hill-Henry, que es una línea recta que atraviesa la zona superior de los cartílagos trirradiados, conocido también como línea H. Vamos a evaluar también ahí en la radiografía lo que es el índice acetabular. El índice acetabular es el ángulo que está formado por dos líneas, una que va desde el borde superior lateral del techo del acetábulo hasta el borde superior lateral del cartílago trirradiado y la línea de Hill-Henry, ¿no? Entonces, este ángulo que se forma entre esta línea horizontal de Hill-Henry y el techo del acetábulo, ese ángulo debería ser en el recién nacido de 30 grados o menos de 30 grados, ¿no? Y esto va a ir disminuyendo progresivamente hasta que alrededor de los 2 años de edad, este ángulo suele ser de 20 grados, ¿no? Luego vamos a tener la línea de Perkins, que es una línea perpendicular a la línea de Hilgenreiner y está a la altura del borde del acetábulo, ¿no? Entonces va a cruzar de manera perpendicular pasando como referente por el borde del acetábulo. Y estos dos líneas, la línea P, que es la de Perkins, y la línea H, que es de Hilgenreiner, van a formar los cuadrantes de Ombren-Dain, ¿no? Que están formados por la intersección de ambas líneas, dividiendo de esta manera el área en 4 partes, ¿no? En 4 cuadrantes, 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores, ¿no? Tenemos entonces el cuadrante supero interno, supero externo, infero interno y el cuadrante infero externo. En situaciones de normalidad, la cabeza femoral debería de encontrarse en el cuadrante infero interno. Entonces, ahí en la radiografía, por ejemplo, observamos en el primer lado una cadera normal. Si observamos la cabeza femoral, está justamente ubicada, este núcleo de osificación de la cabeza femoral, en el cuadrante infero interno, como es esperado, ¿no? Mientras que si observamos en la cadera contralateral, que es la cadera que está luxada, vamos a observar que esta cabeza femoral está ubicada en el cuadrante inferoexterno, ¿no? Entonces, luego también otro parámetro a observar dentro de la radiografía son las líneas de Shenton. La línea de Shenton es un arco que se forma a través del borde medial del cuello femoral y el borde del agujero obturador. Como vemos en la imagen, dentro de lo que es la cadera normal, esta línea de Shenton mantiene una continuidad. Si vemos los puntitos, vamos a ver que estos son continuos alrededor de lo que viene a ser el borde del cuello femoral y el borde superior del agujero obturador. Y si vemos en la imagen contralateral de la cadera luxada, vamos a observar que no hay congruencia y no hay continuidad en este arco o en las líneas que forman este arco, ¿no? Siguiente diapositiva. A nivel de lo que es la radiografía, vamos a poder observar también la muy clásica y conocida triada de Putty, que es este diagnóstico de displasia del desarrollo de la cadera, ¿no? Esta triada de Putty habla justamente de lo que es
la presencia de hipoplasia del núcleo de osificación de la cabeza femoral, que si nosotros vamos a observar ahí en la imagen, la cadera normal que está en plomo, vemos ahí que se ve y se observa claramente el núcleo de osificación de la cabeza femoral que está en el cuadrante ínfero interno, y en el lado de la cadera celeste, que es la cadera con displasia, vemos que no se ha formado el núcleo de osificación de la cabeza femoral, ¿no? Cuando hay ausencia del núcleo de osificación o cuando este es muy pequeño comparado con el otro, esta hipoplasia de la cabeza femoral, del núcleo de osificación de la cabeza femoral, es característica de displasia del desarrollo de la cadera y es uno de los signos de la tríada de Putit. El segundo es el desplazamiento superoexterno de la cabeza femoral, ¿no? Como vamos a ver, aquí en el lado celeste, la cabeza femoral va a tener la tendencia a tener un desplazamiento hacia afuera, hacia el cuadrante externo y hacia arriba, ¿no? Y por último, el tercero es el incremento del ángulo acetabular. Si nosotros observamos en la cadera ploma, el ángulo formado entre la línea H y el borde acetabular es de 30 grados, y si observamos en la cadera celeste, vamos a ver que ahí este índice acetabular es mayor de 30 grados. Entonces, la presencia de estos tres signos es conocido como tríada de Putit y es característico de la displasia del desarrollo de la cadera. Siguiente diapositiva. Vamos a ver que todo eso podemos observarlo dentro, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a poder observarlo dentro de lo que viene a ser la incidencia, ¿no? En una radiografía, en una incidencia antero-posterior, ¿no? En posición neutra. Y otra de las incidencias que suelen pedirse para poder hacer la evaluación de displasia del desarrollo de la cadera es también la incidencia de von Rosen. La incidencia de von Rosen es una radiografía que complementa a la anterior, es una radiografía antero-posterior con las caderas en 45 grados de abducción y rotación interna, y lo que vamos a poder observar dentro de esta posición es que en condiciones normales, si yo trazo una línea media por el eje de la diáfisis femoral, esta va a ser proyectada hacia el centro del acetábulo. Mientras que si yo tengo una malformación luxante, pues como vemos ahí en la cadera afectada, esta línea que trazo por el medio de la diáfisis del fémur, pues va a pasar por encima del acetábulo, y además el acetábulo en este lado es un acetábulo, digamos, congruente, mientras que aquí tenemos un acetábulo plano, ¿no? Que no se ha formado adecuadamente. Y la línea de la diáfisis pasa por encima de este acetábulo. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar también un poco de lo que es el manejo de la displasia del desarrollo de la cadera, ¿no? Hay que tener en cuenta a la hora de hablar del tratamiento que el objetivo principal es obtener una reducción concéntrica de la cabeza dentro del acetábulo. Vamos a ver que el tratamiento también lo vamos a enfocar de acuerdo a la edad. Si nosotros tenemos menores de 6 meses, el manejo va a ser a través de lo que es el arnés de Pauli. Si tenemos que el diagnóstico se hace entre los 6 a 18 meses, ya el arnés de Pauli pierde su sensibilidad, su efectividad, y va a requerirse hacer un tratamiento un poco más invasivo a través de una reducción cerrada. Y cuando hablamos de mayores de 18 meses, vamos a necesitar una intervención más invasiva, incluso con la necesidad de hacer una reducción abierta. Entonces, de acuerdo a estos parámetros, ¿no? de la edad, nosotros vamos a poder ver que se puede hablar de alguna manera de que existen 3 etapas dentro de lo que viene a ser el tratamiento de la displasia del desarrollo de la cadera. Y estas 3 etapas, pues son la etapa de oro, ¿no? Que es una etapa en la cual estamos entre los 0 a los 6 meses, que es aquella en la que vamos a hacer el diagnóstico oportuno y que el manejo pues va a ser el menos agresivo y que la efectividad del manejo además va a ser cercana a más del 90%. Luego tenemos una etapa gris
un poco más sombría, en donde ya la efectividad del tratamiento es menor y ya el arnés de Pauli pues deja de ser una alternativa o una opción viable y vamos a tener que recurrir ya a un procedimiento más invasivo como la reducción cerrada. Y luego vamos a tener también el tema de la etapa negra, que es cuando ya pasamos de los 18 meses de edad, en donde ya el tratamiento que queda pues es quirúrgico y la efectividad del mismo ya no es tanta, ¿no? Siguiente diapositiva. Doctora, disculpe, ese 12 también es 12 meses, 6 sobre Sí, 12. todos son meses, todos son meses. Siguiente diapositiva. Ahí vamos a ver lo que es el uso del arnés de Pauli. Vamos a ver que para poder colocarlo, la cinta del pecho se coloca alineada a lo que viene a ser la línea intermamilar, ¿no? A nivel de los pezones. La cinta anterior debe colocarse en la línea medio axilar y hay que buscar una postura en una flexión de 100 a 110 grados porque a mayor flexión, pues existe riesgo de comprimir el nervio femoral o de generar una luxación inferior, ¿no? Y la cinta posterior es la que nos va a permitir hacer una posición de abducción de caderas y vamos a ver que las escápulas, vamos a ver que deben encontrarse esta línea sobre las escápulas y que la abducción debe ser una abducción gentil porque una abducción extrema podría producir un problema vascular con una necrosis avascular de la cabeza femoral, ¿no? Entonces, la duración del tratamiento va a variar según la edad, según la gravedad y también según la respuesta. Por lo general, se necesitan 2 o 3 meses de tratamiento en aquellos pacientes que demuestran mejoría con el uso del arnés de Pauli. Siguiente diapositiva. Vamos a ver que el uso es a tiempo completo. Empezamos con 6 a 12 semanas y una vez que ya se ha logrado la estabilidad, se inicia la retirada quitándolo 2 horas al día, cada 2 a 4 semanas se duplica el tiempo hasta dejarlo solamente por las noches y finalmente ya hacer el retiro definitivo cuando la radiografía de cadera muestra parámetros normales. Hay que tener en cuenta que tras colocar el arnés de Pauli se realiza seguimiento cada 2 semanas para comprobar que la posición articular es la que estamos buscando y que el arnés se está utilizando de manera correcta. Hasta los 4 meses de edad el seguimiento se realiza mediante ecografía y si ya estamos entre los 4 a 6 meses de edad, pues la ecografía eh, podría sernos de utilidad y ya después de los 6 meses, la radiografía simple es la que sí o sí nos va a dar, digamos, un parámetro claro, la ecografía ya pierde su utilidad. O sea, los 4 primeros meses, ecografía, entre 4 a 6 meses puede ser ecografía o radiografía, pero a partir del sexto mes únicamente radiografía. Entonces, el arnés de Pauli se indica en menores de 6 meses. El tratamiento con este arnés se basa en mantener una zona de seguridad de Ramsay. La zona de seguridad de Ramsay es una posición entre 90 a 110 grados de flexión y entre 50 a 70 grados de abducción, lo cual nos va a permitir evitar lesión nerviosa y lesión vascular. Resuelve la cadera inestable hasta en el 95% de los casos, la cadera subluxada y luxada hasta un 85% de los casos, y si el paciente ya es mayor de 6 meses, la efectividad del tratamiento disminuye y solamente el 50% de los pacientes responden favorablemente al uso del arnés de Pauli pasado los 6 meses de edad, ¿no? Y el niño debe tener un seguimiento periódico y continuo hasta el año de edad. Si después del uso de 3 a 6 semanas del arnés de Pauli vamos a ver que no hay avance, que persiste la subluxación o la luxación, entonces debemos de considerar fallo en el tratamiento. Es importante no esperar las 12 semanas, ¿no? Sino que hay que hacer la evolución y el control y si yo en 3 a 6 semanas veo que el paciente no está presentando ningún avance, no voy a esperar a que complete las 12 semanas, ya tengo que declarar falla del tratamiento para no prolongar el uso innecesario del arnés y avanzar hacia la otra alternativa, que es la reducción cerrada. Siguiente diapositiva.
En el tema de la reducción cerrada, esta se hace en quirófano, bajo anestesia, y se usa una artrografía para valorar los obstáculos de partes blandas, para ver que si hay interposición en la articulación, ¿no? Si se consigue una reducción estable y sin posición forzada, se mantiene al paciente con un yeso pelvipédico durante 12 semanas. Hay que realizar igual controles periódicos y se hace un cambio del yeso pelvipédico a mitad del periodo, hacia la sexta semana. Muchas veces se asocia a la reducción cerrada una tenotomía percutánea de los aductores, los cuales están acortados, y si la reducción es inestable, forzada o es imposible, ya se debe de pasar a una reducción abierta, ¿no? Si hay dudas sobre la reducción, puede realizarse una tomografía para poder confirmar la posición correcta, ¿no? Entonces, la primera posición, que son de 6 semanas, con el yeso pelvipédico, va a ser en una abducción de cadera de 40 grados y flexión de cadera de 80 a 100 grados y flexión de rodillas de 90 grados. Luego va a haber el cambio del yeso en una segunda posición, 6 semanas más, en una abducción de caderas ya de 30 grados, rotación interna de 10 grados, flexión de cadera de 30 grados y flexión de rodillas de 30 grados. Y finalmente, la tercera posición que se va a mantener 6 semanas más es a través ya no del yeso, sino a través de la férula de Dennis Brown, que va a hacer que se mantenga en una rotación interna de 25 grados. Siguiente diapositiva. La reducción abierta se realiza cuando hay un intento fallido de reducción cerrada o cuando ya el paciente tiene más de 18 meses y la reducción cerrada deja de ser una alternativa viable. Cuando se realiza la reducción abierta, el cirujano pues tiene como objetivo la eliminación de todas las barreras que impiden una reducción de la cabeza, ¿no? De este modo pues hace una sección de ligamento redondo y vamos a ver que limpia el fondo acetabular, secciona también el tendón del psoas que se encuentra retraído y luego va a colocar la articulación en su posición y va a generar un vendaje con yeso que mantiene la articulación coxofemoral en 30 grados de abducción, flexión y rotación interna hasta que se observe una remodelación ósea satisfactoria. Siguiente diapositiva. Vamos a ver cuál es la edad límite de tratamiento en la cadera luxada. Cuando hablamos de una cadera unilateral, la edad límite de tratamiento quirúrgico es hasta el inicio de la pubertad y si es que es bilateral, hasta los 8 años de edad. Siguiente diapositiva. Hablando de posibles complicaciones y secuelas, bueno, dentro de las complicaciones va a generar dismetría de miembros inferiores, o sea, una longitud desigual entre una pierna y la otra, debido a la luxación unilateral completa. Puede generar hiperlordosis lumbar compensatoria, marchas claudicantes alteradas, como la marcha en forma de pato, ¿no? En luxaciones bilaterales, una marcha inestable o claudicante con el signo de Trendelenburg puede producir escoliosis postural porque obviamente al haber una dismetría de miembros inferiores, pues ese desbalance en la pelvis va a generar una inclinación del raquis también, ¿no? Va a poder observarse también una deformidad observable de la cadera que está en flexión y aducción, puede producir alteraciones en valgo de rodilla y producir también gonoartrosis. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el manejo desde el punto de vista de rehabilitación. El tratamiento fisioterapéutico es de gran importancia en el caso de displasia de cadera, no solamente para tratar la condición, sino para preservar y mejorar el desarrollo psicomotor y funcional que puede verse afectado por esta patología, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos la valoración, yo les mencionaba que la especialidad de medicina física es una especialidad que tiene un enfoque holístico, un enfoque viendo al paciente como un todo, viendo al paciente en armonía más que como un órgano o como un diagnóstico aislado, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo a la hora que hago la valoración y la evaluación del niño, no me voy a enfocar solamente en el diagnóstico de displasia del desarrollo de la cadera, porque si me enfoco solo en eso, entonces muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que los traumatólogos nos derivan al paciente recién cuando ya le han retirado el yeso, cuando ya han retirado el arnés.
Y para eso, como nos damos cuenta, estamos hablando de 12 semanas de tratamiento, 3 meses, en los cuales el niño está inmovilizado y va perdiendo la adquisición armónica de todos los hitos del desarrollo psicomotor. Entonces, la idea es que nosotros podamos ingresar a terapia al niño lo más pronto posible, porque como nuestro enfoque es global, podemos ir manejando. Si bien es cierto, esa cadera está siendo estabilizada con el arnés o con la reducción, podemos ir trabajando otras áreas de integración sensorial y destreza motora fina para que estas áreas no se vean afectadas en la evolución de su desarrollo, de la aparición de su desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces ya puede ingresar un paciente a terapia aunque esté con el arnés, pero obviamente enfocándonos en no movilizar esa cadera, sino las otras integrar las otras partes a nivel propioceptivo. Entonces, vamos a tener en cuenta que vamos a realizar movilizaciones pasivas que permitan estirar la musculatura, fomentar la movilidad de las articulaciones distales. Vamos a hacer cinesiterapia resistida en función de buscar fortalecer la musculatura comprometida. Podemos hacer uso de hidroterapia si fuera necesario, manipulaciones articulares, en el caso ya cuando el paciente ya ha sido retirado el arnés. Y vamos a también establecer recomendaciones a los padres para hacer un porteo ergonómico y seguro, para también ver cómo es el posicionamiento del bebé durante las horas del sueño, durante las horas del baño, y en infantes que ya caminan, pues vamos a usar ejercicios de reeducación postural y de reentrenamiento de la marcha. Siguiente diapositiva. Entonces, como vamos a observar, los objetivos en rehabilitación van a ser trabajar el tono muscular, mejorar el rango articular a través de movilización, sobre todo priorizando los movimientos de flexión, extensión, abducción y rotación interna. Vamos a trabajar estimulando el desarrollo acetabular y el desarrollo de la cabeza femoral a través de la movilización pasiva. Vamos a buscar fortalecer los músculos coaptadores de la cadera, como el piramidal, el obturador externo, glúteo menor y el mediano. Vamos a trabajar a través de lo que es el estiramiento de los músculos luxantes de la cadera, como los aductores, el psoas ilíaco y los isquiotibiales. Y vamos a trabajar todo lo que son ejercicios de propiocepción, como ejercicios de apoyo, presión plantar, lo cual va a ser suave, progresivo, ¿no? Vamos a trabajar el tema de control postural, equilibrio, coordinación y finalmente lo que es el patrón de marcha. Siguiente diapositiva, porque obviamente nosotros vamos a considerar el alta de nuestro paciente cuando ha logrado una marcha estable, armónica y funcional. Ahora, vemos aquí algunas de las técnicas que se utilizan para manejar la rehabilitación, ¿no? Vamos a trabajar, por ejemplo, movilización articular en tobillo y pie, buscando estímulo propioceptivo. Vamos a trabajar la musculatura aductora y abductora. Vamos a trabajar lo que es la reeducación de la marcha sobre plataformas inestables. Vamos a trabajar la estabilidad lumbopélvica y el control de tronco, la disociación de la cintura escapular y pélvica sobre plataformas inestables, ¿no? Para mejorar lo que es la coordinación, el equilibrio y la parte de propiocepción. Luego, siguiente diapositiva, vamos a enfocarnos finalmente en lo que viene a ser la potenciación de la musculatura estabilizadora de cadera, centrando nuestro trabajo en la potenciación del principal estabilizador de cadera, que es el glúteo medio. Vamos a trabajar, por ejemplo, marcha lateral, marcha con apoyo en paralelas, vamos a usar rampas, vamos a trabajar subiendo y bajando gradas, vamos a trabajar lo que es alternancia de miembros inferiores y miembros superiores para la disociación de las cinturas escapular y pélvica, el uso de las rampas, la fuerza de empuje en cadena extensora, sobre todo, por ejemplo, en escalera sueca, ¿no? De tal manera que podamos trabajar la potenciación de la musculatura del miembro inferior con el objetivo final de lograr una marcha funcional, estable y trabajar todo lo que es un desarrollo armónico a nivel psicomotor, ¿no? Cuando ya este niño haya logrado la marcha madura, estable, nosotros podemos considerarlo de alta. Siguiente diapositiva. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que esta clase les haya podido servir para tener una pincelada de lo que viene a ser displasia del desarrollo de la cadera. Es una patología muy importante por el impacto que deja en la vida de la persona que no es diagnosticada a tiempo, ¿no? Entonces, nosotros podemos evitar que adultos jóvenes de 45, 50 años
estén sufriendo discapacidad por motivo de la necesidad de un reemplazo articular, solamente porque no se hizo la anamnesis fina y una pesquisa clínica de esta patología que, como hemos dicho, tiene una alta incidencia, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿O si todo está claro? Todo claro, doctora. Claro. Listo. Entonces, si todo está claro, chicos, de aquí nos vemos en el examen el día 11 de junio, ¿no? Que queda en el horario establecido de 5 a 6 y de 6 a 7. Cualquier cosa ya nos comunicamos y coordinamos por medio de su delegada. Que tengan buen día. Cuídense. Gracias, Gracias, doctor.